¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, se inicia la era Mourinho en el Real Madrid. Ya sabéis que lo normal es que el Real Madrid no realice el anuncio oficial de su fichaje durante la próxima semana, mientras siga abierto el plazo electoral que concluye, recordad, el plazo de admisión de candidaturas el próximo sábado, el día 23 de mayo. Pero José Mourinho ya empieza un poco a perfilar lo que querría que fuera su Madrid y los fichajes que él haría o que pediría para su Real Madrid. La realidad, os lo he contado en vídeos anteriores, los fichajes del Real Madrid de Mourinho no los va a hacer Mourinho. Mourinho va a pedir una serie de jugadores, como haría cualquier entrenador, pero Mourinho va a aceptar que los fichajes los supervisa, los realiza y los decide el club. Es decir, Mourinho puede pedir a cualquier jugador, pero si no encaja dentro de las necesidades que detecta el club en cuanto a las carencias de la plantilla, o no encaja en precio, o no encaja en el perfil de jugador que pretende el Real Madrid por edad o por cualquier otra cuestión, ese fichaje no se va a realizar. Pero sí que es cierto que el Real Madrid ha aprendido, o dice, mejor explicado, dice haber aprendido la lección de lo ocurrido en la etapa final con Ancelotti o con Xabi Alonso, que pidieron algunos fichajes que no les fueron concedidos. A Ancelotti no le ficharon un central cuando lo reclamó y él quería a Aymeric Laporte cuando las lesiones de Militao y Álava. No le ficharon un lateral derecho con la lesión de Carvajal y tuvo que tirar con Lucas Vázquez. Y a Xabi Alonso ni le ficharon a Zubimendi ni le ficharon a Thierry Reinders. Uno se fue al Arsenal, el otro se fue al Manchester City. Ahora con Mourinho es más que probable que el Real Madrid, primero el Real Madrid, como lo sabéis los seguidores del canal o los seguidores madridistas, tiene detectado desde hace meses cuáles son las deficiencias, las carencias, los puntos flacos de la plantilla. Los tienen muy claros. Encima, el año de Militao en cuanto a las lesiones musculares, prácticamente 9 meses de baja o 10 meses entre dos lesiones, determinan que Militao no es un jugador apto en el que fiar toda la temporada que viene. Luego, el problema del central, que con la marcha segura de Álava, con la renovación todavía en el aire de Rüdiger, con la situación de Asensio, que ni da el nivel ni el club quiere que siga, te implica el fichaje de dos centrales. Uno puede ser de la cantera o de jugadores que tengas un poco dispersos a modo de cesión o traspasos con recompra fuera del Real Madrid, pero el otro tiene que venir del mercado. Luego las carencias del equipo son dos centrales, un lateral derecho, porque Carvajal no va a renovar y el Madrid necesita a alguien que compita con Trent Alexander-Arnold, no solamente que le supla cuando el inglés falte o quiera rotarle, sino que le apriete y le reste minutos por su calidad. Y luego también tenemos la necesidad de uno o dos centrocampistas. Uno sí o sí de carácter creativo y el otro un poco que pueda ser escolta o escudero o compañero de Tchouaméni en el centro del campo. Mourinho no quiere a Camavinga. Luego el Real Madrid sabe, porque lo sabe desde antes, que Camavinga es una de las joyas de la corona de la operación salida. Por ahí, por la venta de Camavinga, el Madrid va a hacer un buen traspaso. Puede que menos, porque Camavinga hoy vale menos que hace un año, evidentemente, y todavía vale menos que hace 2, cuando acababa de ganar la Copa Europa y la Liga, siendo un jugador importantísimo. Bueno, sin ir más lejos, titular en aquella final de Champions de París. Pero Mourinho entiende esas carencias y tiene sus preferidos. En este caso vamos a hablar del centrocampista. Dejamos para otro día quién es el lateral derecho que le gusta, qué perfil de central o qué centrales le gustan, pero vamos a hablar del mediocentro. Sabéis perfectamente que el Madrid tiene en cartera, sigue e incluso baraja la opción de 3 mediocentros que además de perfil distinto. Uno es Rodri Hernández, el mediocentro del Manchester City, que como sabéis termina contrato en el 27 y está en negociaciones para renovar. Si Rodri continúa jugando como lo está haciendo en los últimos meses, disputa el Mundial con la selección y no renueva, y en el Mundial da un buen rendimiento, no se lesiona, vuelve a ser ese jugador fiable que siempre ha sido el madrileño, tendría una opción el Real Madrid de ir a por él siempre que el City no pase de los 30 millones, porque Rodri cumple ahora este mes de junio 30 años. La segunda opción, que es la opción más cara y la que más gusta en el club, es Enzo Fernández.
Sabéis, el centrocampista del Chelsea, internacional y campeón del mundo con Argentina, futbolista de 25 años y que está loco por venir al Madrid, que ya le ha dado el sí al Madrid en varias ocasiones y que incluso se ha comprometido a presionar a su club en el caso de que el Madrid dé el paso de ir a por él. Evidentemente, de los 3 mediocentros es el más caro porque su valor de mercado supera bien los 100 millones. Y el Chelsea no va a vender a Enzo Fernández por menos de 100 millones y menos aún con la llegada de Xabi Alonso. Es decir, Xabi Alonso va a firmar como entrenador del Chelsea porque el acuerdo con el Liverpool que tenía para hacerse cargo del equipo quedó en suspenso cuando los dueños del Liverpool decidieron seguir apostando por Arne Slot y por lo tanto Xabi Alonso se ha comprometido con el Chelsea. Luego el futuro de Enzo Fernández también depende del visto bueno de Xabi Alonso para traspasar a uno de sus mejores futbolistas. El Chelsea tiene 30 futbolistas en plantilla, no tiene ningún problema en suplir la baja de Enzo Fernández. Lo que sí ocurre es que la llegada de Xabi Alonso puede condicionar que digan no, yo este jugador no me lo vendáis. Luego por ahí otra dificultad añadida a la operación. Y el tercer mediocentro, del que os he hablado también varias veces en el canal, es Keith Smith. De este juego se tienen informes soberbios de la dirección de fútbol, de los espías que fueron a verle en su debut con la selección absoluta en el último parón de selecciones, y es un jugador que el AZ Alkmaar sabe que tiene que vender este verano, quiere esperar a después del Mundial para ver si se revaloriza y es un jugador que puede salir en el entorno de los 50 o 60 millones. Lo quieren varios equipos, pero el jugador prioriza ir al Real Madrid siempre que el Real Madrid vaya por él. Y en estas aparece Mourinho. ¿Quién es el que más le gusta a Mourinho? De estos 3, el que más le gusta es Enzo Fernández. Como le ocurre a cualquiera. Mourinho asume que Enzo Fernández es una operación complicadísima. A Mourinho le encanta Keith Smith. Lo conoció en una eliminatoria de Europa League o de Conference en la que se enfrentó el Fenerbahce cuando Mourinho entrenaba al Fenerbahce con el AZ Alkmaar. Y Keith Smith salió del banquillo, hizo un gol, dio una asistencia, fue algo... Mourinho estaba sancionado en ese partido y lo vio desde la grada. Y a Mourinho le encanta el jugador, pero Mourinho entiende que es demasiado joven para ser el responsable de mover el centro del campo del Real Madrid, al menos de manera única. Es decir, Mourinho quiere a Keith Smith para ir moldeando a Keith Smith, para ir rodando a Keith Smith, y si derriba la puerta juega, y si no derriba la puerta tiene que esperar su turno. Pero gustándole más Enzo que Rodri, porque entiende que Rodri es un cromo repetido con Tchouaméni, aunque sabe que es un jugador absolutamente fiable, gustándole más Enzo Fernández, sabe que es el más caro. Y por lo tanto ha puesto sobre la mesa el nombre de un jugador que sería una alternativa mucho más barata que Enzo. Es un jugador que tiene un valor de mercado de 35 millones, pero es un jugador que está a punto de fichar por el Atlético de Madrid. Es un jugador brasileño que se llama Joao Gómez. Joao Gómez juega en el Wolverhampton y acaba de descender su equipo a la Championship. Luego el Wolverhampton lo va a vender. De hecho, tenía varias ofertas por el jugador y el jugador, viendo quién le quería, elige el Atlético de Madrid. ¿Pero qué ocurre? ¿De quién es el Wolverhampton? De Jorge Méndez. ¿Quién es el agente de Mourinho? Jorge Méndez. No es Jorge Méndez el agente de Joao Gómez, pero bueno, claro, no es lo mismo que tengas ofertas del Manchester United, del Crystal Palace y del Atlético de Madrid y elijas el Atlético de Madrid para salir de Inglaterra a que te llame el Real Madrid. Joao Gómez es un jugador que a Mourinho le encanta por el perfil de medio centro intenso, agresivo, capacidad de recuperar el balón, con buen pie, buena salida de pelota, es diestro. Es un jugador que tiene 25 años, o sea, es un jugador muy buena edad y es verdad que tiene un contrato largo con los Wolves, pero evidentemente los Wolves tienen que vender porque acaban de descender a la Championship y tienen que hacer caja. El Atlético de Madrid tiene la operación más o menos apalabrada en el entorno de los 45 millones de euros, pero si el Real Madrid mueve sus hilos y habla con los agentes del jugador y dice a nosotros nos interesa, probablemente ese fichaje por el Atlético de Madrid, que podría cerrarse en breve, se quede congelado. Habrá que ver, no me consta si el Madrid daría el visto bueno al fichaje de Joao Gómez. Sí me consta que el Atlético lo tiene avanzadísimo, pero habrá que ver si este deseo de Mourinho, que es un mediocentro de coste medio, que no es un Enzo Fernández, ni siquiera es un Rodri, y que es un jugador que potencialmente tiene un crecimiento grande en el Real Madrid, el club le encajaría. A Mourinho, desde luego, el futbolista le encanta. Y Mourinho, en su primera etapa, tuvo muy buen ojo con fichajes como Mesut Özil, como Sami Khedira, como Ángel Di María, cuando no los conocía nadie o cuando no estaban en grandísimos equipos.
Khedira vino del Stuttgart, Özil vino del Werder Bremen, Di María vino del Benfica, ya era un escalón un poco superior. Pero insisto, a Mourinho le encaja y le encanta Joao Gómez. El Real Madrid necesita un mediocentro. Joao Gómez es propiedad de Jorge Méndez. Los derechos del jugador son del Wolverhampton y el Wolverhampton es de Jorge Méndez. Y por lo tanto, la operación, que está muy avanzada con el Atlético de Madrid, podría romperse y podría ir el jugador al Real Madrid, siempre que el Real Madrid evidentemente mejorara la oferta que ha puesto el Atlético sobre la mesa. En comentarios me podéis dejar si a vosotros, si conocéis, si habéis visto a Joao Gómez. Yo reconozco que le he visto muy poco, pero me hablan de él que es un futbolista maravilloso. En el Atlético estaban encantados con poder fichar a un jugador así. En comentarios, si creéis que Joao Gómez tiene nivel para jugar en el Real Madrid, dadme un like si os ha gustado el vídeo, hypearlo para ayudarnos a que YouTube continúe empujando al crecimiento del canal. Nos vemos en el vídeo post partido. Recordad que hoy juega el Real Madrid frente al Sevilla. Veremos si no hay un nuevo incendio como después de cada partido del Madrid. Me despido de vosotros. A la Madrid.